Buenos días a todos. Gracias una vez más por unirse a nosotros en el ME Ayuda, este lugar que nosotros reservamos para poder hablar de quizás temas puntuales o también en lo que son las preguntas, cualquier tema relacionado con derecho laboral. Eh, Hoy vamos a retomar la charla que estuvimos hablando la otra vez, que tiene que ver con los derechos y obligaciones de los delegados, que es un tema que siempre quizás a las empresas les da bastante dolor de cabeza sobre cuál es el avance, cuál es el límite que tienen que tener este tipo de empleados. La charla va a estar a cargo de Eugenio y de Esteban, como siempre. De la misma manera que hacemos siempre, pero aviso para aquellos que no estuvieron con nosotros antes, los micrófonos van a estar deshabilitados. Lo que vamos a poder hacer es que después de la exposición de Eugenio, aquellas personas que tengan comentarios para hacer o preguntas para hacer, las pueden hacer o bien a través del chat o bien levantar la mano de forma virtual y nosotros las ubicamos y les habilitamos el micrófono para que puedan hacer la pregunta de forma verbal, ¿sí? Así que sin nada más que agregar, le cedo la palabra a Eugenio para que nos comente del tema de hoy. Eugenio, estás muteado, si querés le sacas el micrófono y empiezas. Bueno, buen día. Buenos días, ¿cómo están? Como dijo Fede, dado que la mayoría no estuvo en la charla del viernes pasado, donde tuvimos los inconvenientes, donde la plataforma que usamos tuvo inconvenientes a nivel mundial, voy a un poco a hacer un repaso de lo que dije el viernes. Para hablar de los delegados gremiales y sus facultades y obligaciones, o sus derechos y sus obligaciones, es necesario saber que los delegados gremiales tienen tutela sindical, ¿no? Tutela sindical quiere decir que el empleado, el delegado o la persona que tenga tutela sindical no puede ser despedido, no puede ser suspendido y sus condiciones laborales no pueden ser cambiadas si no son a través de una autorización judicial, lo cual le da un ala de protección. Protección que tiene cierta lógica, digamos, porque ellos representan a los empleados. Y bueno, muchas veces esta protección que se le dan es para que el representar a los empleados y el defender a los empleados no los exponga frente a los empleadores, ¿no? Si la empresa incurriera en alguna de estas cosas, digamos, lo despidiera o le cambiaran las condiciones de trabajo, los delegados, las personas que tienen tutela sindical tienen dos acciones. Si son despedidos, la acción que tiene, digamos, es la acción de reinstalación. Y si no quieren la reinstalación, pedirán la indemnización agravada, que es la indemnización hasta la finalización del mandato más un año más. Pero en general lo que hacen es te piden reinstalación. Hoy la reinstalación está al orden del día, no solamente, lamentablemente, para la gente que tiene tutela sindical y está bajo la protección de la ley 23.551, sino también para todos aquellos que están haciendo actividad sindical. Hoy, lamentablemente, aquellos que hacen actividad sindical, que participan en asambleas, que han participado en reuniones, si la participación sindical es notoria y pública, digamos, tienen también esa protección de poder pedir la reinstalación. Y en cuanto al cambio de condiciones laborales, se puede pedir por el artículo 66, porque establece que el artículo 66 regula el ius variandi, da una acción sumarísima para pedir la reinstalación a las condiciones laborales que tenía anteriormente el delegado. ¿Quiénes gozan de tutela sindical? Bueno, en primer lugar, gozan de tutela sindical aquellos que ejercen la representación de los trabajadores dentro de la empresa, o sea, los delegados gremiales, ¿no? Esos son en primer lugar. Después están aquellos que son autoridades sindicales, o sea, que trabajan para el sindicato, que son empleados nuestros, pero trabajan para el sindicato. Esos también tienen tutela sindical, pero esos tienen, por el artículo 217 de la Ley de Contrato de Trabajo y por el artículo 48 de la 23.551, tienen licencias sin goce de haberes y con el reconocimiento de antigüedad, pero sin licencias sin goce de haberes. Y después están aquellos empleados que
ocupan cargos congresales, por la cual tienen que ir alguna vez al sindicato, pero no trabajan para el sindicato, y esos sí tienen, también tienen tutela sindical, y ahí la obligación del empleador más que nada es de permitirle ir a su congreso o a su reunión, que son esporádicas, ¿no? Eh, ¿Qué cantidad de delegados tiene que tener la empresa, ¿no? O sea, ¿qué cantidad de delegados? Si bien la cantidad de delegados está establecida por cada convenio colectivo de trabajo, si el convenio colectivo de trabajo no lo estableciera, se aplica supletoriamente la ley 23.551, que establece que de 10 a 50 empleados hay un delegado, de 50 a 100 empleados hay dos delegados, y después cada 100 empleados hay un delegado más. O sea, si tiene 150, tiene tres delegados. Pero tiene que tener siempre un delegado por turno, con lo cual si hay dos delegados en un turno y en otro turno no hay ningún delegado, va a tener derecho a tener un delegado más, porque tienen que tener un delegado por turno. Ahora, para tener esta tutela sindical, ¿qué es necesario? Bueno, reunir determinados requisitos. Primero, los requisitos relativos a la persona, digamos, al candidato a delegado, que tenga más de 18 años, que tenga un año de antigüedad en la empresa y que tenga un año de afiliación. Esos son los requisitos propios del empleado. Después están los requisitos del sindicato, que ya no los hay. Antes sí lo había. Los únicos que podían tener delegados gremiales eran los sindicatos con personería gremial. Hoy también, a raíz del fallo ATE, que salió de hace 7, 8 años, muy conocido, que estableció que los sindicatos con simplemente inscriptos, que recordamos que son aquellos que representan solamente a los afiliados, no representan a toda la empresa, este, tienen derecho a tener delegados gremiales. Después están los requisitos relativos al proceso electoral. Las elecciones se tienen que hacer 10 días antes del vencimiento del mandato. Se tiene que mandar una notificación también 10 días antes de las elecciones a la empresa, notificando que va a haber elecciones y notificando además que quiénes van a ser los candidatos, porque los candidatos, perdón, omití decir que entre los que estén en tutela sindical también están los candidatos sindicales, que los candidatos sindicales tienen tutela por 6 meses si no son elegidos delegados sindicales. Entonces es importante esta notificación, porque esta notificación le da tutela, le da protección al empleado que está en la lista de candidatos, ¿no? Después los elegidos tienen la protección de ser delegados gremiales, y los candidatos tienen la protección por 6 meses. Después deberá comunicarse la convocatoria en toda la empresa, o sea, deberá ser público y notorio que va a haber elecciones. Y después el último requisito relativo al proceso electoral es que la empresa sea notificado eh, de quién fue designado candidato. Si no se siguió alguno de estos requisitos, digamos, no habría tutela sindical, porque no se dieron los requisitos del proceso eleccionario y los requisitos para ser delegado, que son sobre todo la notificación y el conocimiento de quiénes son los candidatos primero y de quiénes son los electos de delegados segundo, por parte de la empresa. Después hay requisitos relativos a agrupaciones, a cómo se debe presentar, cómo se deben presentar las listas. Todos estos requisitos ya son propios del sindicato, donde el empleado no se puede meter. El empleado, su derecho a impugnar las elecciones es restringida, salvo que no le hayan notificado que va a haber elecciones, o que no le hayan notificado quiénes son los candidatos. La jurisprudencia considera que la empresa no tiene legitimidad para participar en la vida interna del sindicato. La Café de la Virginia autorizó a las impugnaciones por temas de transparencia, pero con una restricción, ¿no? Cierta restricción. Por eso nosotros decimos que
igual es bueno saber si los sindicatos están cumpliendo internamente con sus procesos o son candidatos que vienen designados a dedo, y para ello sería bueno que cada empresa contara, si tiene un encargado de relaciones laborales, de el estatuto sindical del sindicato que representa a sus trabajadores y que está en este proceso electoral. La duración en los cargos para los delegados son 2 años y para el resto de las autoridades son los que establezcan el estatuto, ¿no? ¿Cuándo se finaliza la tutela sindical? Primero se finaliza cuando se finaliza el mandato, pero es el mandato más un año más de protección, con lo cual finaliza cuando finaliza el mandato, pero cuando pasa un año de la finalización del mandato. Cuando los no electos, cuando cumplen los 6 meses, o si tuvieran tuvieron una votación menor al 5%, tampoco tienen protección. La renuncia del delegado, el cierre de la empresa o del sector, el retiro voluntario o el mutuo acuerdo, y por supuesto la muerte del delegado, ¿no? ¿A qué tienen derecho los delegados? Los delegados tienen derecho a verificar el cumplimiento de las normas legales y convencionales dentro de la empresa, y si bien ellos no tienen derecho a hacer inspecciones, los sindicatos no tienen posibilidad de hacer inspecciones, salvo que sean inspecciones para determinar empleados en negro, que tienen que estar habilitados especialmente para eso por el Ministerio de Trabajo, pero salvo para eso no tienen inspecciones. Cuando nos golpean la puerta a los sindicatos si quieren y nos exigen libros y documentación, nosotros no estamos obligados a dárselas, porque ellos no tienen obligación de hacer inspecciones. Sí tienen obligación de pedir inspecciones a la Secretaría de Trabajo, que es lo que hacen, porque en general tienen buena llegada a la Secretaría de Trabajo, y acompañar a los inspectores, pero no tienen ellos por sí mismos facultades de inspeccionar. Reunirse periódicamente con el empleador y en esas reuniones con el empleador hacer peticiones o reclamos o pedir determinados beneficios a favor de sus representados. La empresa está obligada a facilitarle un lugar para el desarrollo de las tareas gremial, lo que es el famoso local gremial. Dice que la obligación es de acuerdo a la modalidad de prestación del servicio y a las características del establecimiento lo torna necesario. O sea, no tiene, digamos, si la circulación de gente es poca, no tiene sentido tener un local gremial, ¿no? O sea, el local gremial tiene que estar, tiene que tener un sentido cuando hay una cantidad importante de trabajadores, cuando son distintos turnos, etcétera, ¿no? Pero después, bueno, concretar reuniones con los delegados, la contracara, o sea, nosotros está obligado a concretar y conceder a los delegados el crédito horario, ¿no? Un crédito horario es un espacio para poder ejercer sus tareas gremiales. Ahora, esto que empezó siendo que te daban determinadas horas por semana y después pasó a que te daban determinadas horas por día, hoy tenemos en la mayoría de las empresas delegados que no trabajan, que lo único que hacen es ejercer tareas de delegados. Esto para mí es contraproducente y es contraproducente para el propio sindicato, según siempre se lo han manifestado los sindicatos, porque cuando ellos quieren representar a los empleados le dicen, bueno, pero vos qué venís a opinar si vos no trabajás. Entonces, justamente la ley prevé esta posibilidad de que los delegados trabajen y ejercen tareas sindicales para que sean los que representan a los empleados, sean personas que sepan de qué se trata, o sea, que vivan el día a día del trabajo, ¿no? En general, las empresas que están bien ordenadas otorgan 2 horas por día, pero bueno, como dijimos, ya es una costumbre que de estos últimos 10 años de que haya delegados dedicados exclusivamente a ser delegados. Después,
Otra cosa que se está complicando también es que antes las autoridades gremiales, como yo dije, los que trabajan en los sindicatos, el salario se lo tienen que pagar los sindicatos. Hoy también tenemos gente que trabaja en los sindicatos para los sindicatos y el sueldo se lo está pagando la empresa. También es una costumbre que convenimos erradicar porque además viola el artículo 9 porque le estoy dando una prestación al sindicato, que las prestaciones económicas de los empleadores al sindicato están prohibidas. O sea, estoy incumpliendo con la ley. Después, yo tengo obligación de dejar facilitar a la empresa, de facilitar su desplazamiento por la empresa. Ahora, si hay lugares críticos, por ejemplo, no sé, se me ocurre en un canal de televisión, no sé, el canal, el lugar donde se dirige el programa o el mismo set de filmación, el delegado no podría entrar ahí en plena filmación o no podía entrar en pleno trabajo, lo mismo que en aquellos lugares donde laboratorios o donde la concentración es grande, y entonces hay que acordar de qué manera ellos podrán tener diálogo o representar ejercer su tarea de representantes con esas personas que trabajan en esos lugares específicos. Eh, Los delegados pueden tener derecho a tener un lugar de comunicaciones sindicales, es una cartelera. En esa cartelera van a haber informaciones sobre actividades sociales o recreativas del sindicato, informaciones sobre elecciones y resultados de las mismas, informaciones sobre las reuniones de la Comisión y Asamblea General del sindicato, pero el tablero no puede ser utilizado por el sindicato ni por sus miembros para dar a conocer panfletos o manifestaciones de ninguna índole, ni manifestaciones agraviantes para la empresa, ni se puede hacer política a través de la cartelera gremial. Ahora, la cartelera gremial es una especie de embajada. Yo no puedo ir porque a mí me molestó algo que pusieron en la cartelera y ir, pum, despegarlo, ¿no? Tengo que seguir los canales, hablar con los representantes sindicales, hablaré, si, como estos claramente lo hicieron los delegados, hablaré con un nivel más arriba, con la gente del sindicato, para que saquen aquellas cosas que no tienen que estar en las pizarras. Otra facultad importante que eh, tienen los delegados para poder tener diálogo con los empleados es hacer reuniones o asambleas, ¿no? Pero las reuniones o asambleas primero tienen que ser puestas en conocimiento de la empresa, se tiene que acordar con la empresa un horario donde no afecte la producción y un lugar donde tampoco afecte la producción. Este, eh, y la comunicación de las asambleas es para comunicar cosas o medidas o temas que claramente necesitan, que no pueden ser comunicadas en el desplazamiento, ¿no? O sea, que necesitan convocar a todas, porque necesita tomar una decisión unánime. O sea, no es que yo convoco una asamblea una vez por semana para tener contacto con los delegados, porque ese contacto lo tengo a través de desplazamiento sindical, sino que es para cuando eh, la empresa toma una decisión, entonces el sindicato tiene que ver qué reacción toma y quiere convocar a todos para votar y saber cuál va a ser la posición del sindicato frente a eso, de la empresa, ¿no? De los representados. Es importante que se cumplan todos estos requisitos porque si no esto se transforma en medida de fuerza. Si a mí me hacen una asamblea sin anunciármela, del día para la noche se transforma claramente en una medida de fuerza. Lo mismo que si me hacen una asamblea cada 10 minutos o si viven en estado permanente de asamblea. Nosotros habíamos dicho que a los a los delegados no se los puede suspender, pero sí a los delegados se los puede apercibir o se los puede advertir. Nosotros lo que recomendamos es que cuando haya indisciplina de los delegados, esas se vayan sancionando por escrito a través de advertencias para ir acumulando advertencias para después pedir el desafuero sindical. Porque el desafuero sindical es pedir una autorización de desafuero frente al sindicato y si el sindicato no me acompaña, puede ser que el sindicato
esté de acuerdo conmigo en que es una inconducta importante y el sindicato mismo lo obliga a renunciar o le revoque el mandato, pero puede ser que el sindicato diga no. Esto, perdón, esto es una persecución contra el delegado y se oponga en la cara, se ponga del lado del frente. Entonces, como hacer un desafuero sindical lleva a un proceso de desgaste importante, nosotros lo que recomendamos es ir aplicando sanciones o advertencias hasta pedir el desafuero sindical. Bueno, esto es un pantallazo, así un poco de la tutela sindical, de los derechos de los delegados, para que lo más importante, que lo que nos interesa es que ustedes ahora evacúen sus dudas. Así que lo dejo a Fede para que conduzca las preguntas. Muy bien, Eugenio, ahí tenemos una pregunta de Mariano que consulta si los delegados pueden pedir el balance social y en caso de que puedan, si están las empresas obligadas a dárselos. Eh, está muteado, Esteban. Perdón, querés responder vos, eso quiero decir. Bueno, la verdad es que nosotros no damos hay una obligación, la obligación es de presentar el balance social en el Ministerio de Trabajo, pero no de dárselo a los delegados. Los delegados lo podrán conseguir a través del Ministerio de Trabajo, pero nosotros en general tratamos de no darlo el balance social, tratamos de no dar el balance social. Bien. Bueno, ahí como les habíamos puesto en el chat, les recordamos pueden hacer las preguntas ahí en el chat o levantar la mano en reacciones tocando la mano y ahí les habilitamos el audio para que puedan hacerlas. De momento no tenemos más preguntas. Mientras tanto, por si alguien quiere consultar, lo que vamos a hacer es poner en el chat el link del canal de YouTube donde nosotros subimos esta y más capacitaciones. Pueden ver ahí que ya hay varias cargadas. Vamos a dejarles también el link al blog de noticias, donde nosotros semanalmente vamos subiendo y cargando diferentes noticias relacionadas con el derecho laboral. Ahí alguien levantó la mano, tenemos a Yasmina, que ya te voy a habilitar el audio. Fíjate, Yasmina, que deberías poder desmutearte y hacer la pregunta. Bien, perfecto. Gracias, Federico. Un buen día. Buen día. La consulta que les voy a realizar, ya la realicé el viernes pasado, que tuvimos el inicio de la call, luego, bueno, se cortó. Tengo un miembro de la comisión, ¿sí?, del gremio de lo que es comercio. Ya se le había avisado verbalmente en varias oportunidades, se había charlado con el gremio, con él, del hecho de que pueda avisar de manera anticipada, ¿sí?, sus permisos gremiales, para que nosotros, obviamente, en base a eso podamos organizar la operación. Bueno, cuestión de que este señor volvió a faltar sin previo aviso, y si bien ustedes me habían recomendado que se les podía hacer una notificación escrita y no ir directamente a una sanción disciplinaria, la empresa decidió avanzar con un apercibimiento. Así que bueno, es el primer apercibimiento que él va a tener, digamos, físico, pero mucho tiempo se le perdonó, ¿sí?, el hecho de que él no anticipe su ausencia al puesto de trabajo. Así que bueno, no sé si con esto podríamos tener algún tipo de repercusión con respecto a un marco legal, ¿no? Que ya veníamos charlando de esto, de poder notificarlo antes de apercibirlo. Pero bueno, viendo la situación como venía y que es una persona que es un poco como caprichosa en ese sentido, avanzamos directamente con el apercibimiento. No, lo que puede llegar a pasar es que digamos, la persona o el sindicato impugne la sanción, en cuyo caso se verá cómo avanzar. Digamos, siempre es mejor pedir perdón que permiso en estos casos. No se trata de una suspensión, en cuyo caso sí habría una abierta violación a la facultad, digamos, a la prohibición o a la tutela gremial, con lo cual no me preocupa demasiado, digamos. Sí, si bien no se pueden ser sancionados, un apercibimiento o un llamado de atención, una cuestión así, no es de tan gravedad. Se parece un poco a lo que mencionamos la semana pasada. No sé, Eugenio, ¿qué opinás?
No, ahí agregar algo más nomás, que me viene bien respecto a la pregunta que estás haciendo, que es las personas las personas que van a pedir autorización para faltar, ya sea porque son delegados y van a ir al sindicato o porque tienen estos cargos selectivos que dijimos, congresos, tienen que pedir autorización con anticipación, tienen que acompañar o justificar a dónde van a ir para qué piden la autorización, y con posterioridad a que fueron ahí tienen que justificar que fueron, digamos, ¿no? O sea, son los 3 requisitos: pedir autorización, acreditar a dónde van a ir y después justificar que fueron, eh, para que la ausencia sea válida, digamos, o la licencia. Perfecto, gracias chicos. Y les consulto una cosa más, porque él como que nos advirtió el hecho de poder hacer un descargo. Obviamente que todos tienen el derecho de hacer su descargo. En ese caso quedaría como el apercibimiento con el descargo y se cerraría ahí, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. No hay problema. O sea, el descargo el empleado podrá hacer, inclusive tiene la facultad de impugnar la sanción, la ley le otorga un plazo de 30 días, pero el hecho de que la impugne se ratificará o no, dependiendo de los argumentos de la impugnación. Bien, perfecto. Bueno, un millón de gracias. No, por favor. Vamos, Yasmina. Vamos con las preguntas ahora del chat. Eric pregunta: ¿la cantidad mínima de empleados para determinar delegados se computa por sucursal o por sede? Por establecimiento, por Establecimiento. sucursal o sede o establecimiento. O sea, la sucursal es un establecimiento, y los establecimientos son aquellos ¿no? Aquellos que están denominados por el artículo 6 como el lugar por empresas, sino por establecimiento. Bien. Sabrina quiere saber cuánto dura el mandato de un delegado elegido. 2 años. Leo dice: ¿un miembro suplente, directivo o delegado suplente puede tener fueros? ¿Se lo puede sancionar o desvincular? Eh, es una cuestión discutida, pero en general sí. En general entiende la jurisprudencia que el delegado suplente también tiene fueros. Hay fallos en ese sentido, pero sí, sí, tiene tutela. Bien. Federico dice: respecto al crédito horario, ¿lo deben determinar la empresa y la delegación? ¿No hay una cantidad estipulada? Eugenio. Primero se estipula lo ideal sería que se estipule por convenio, ¿no? O sea, que por convenio colectivo. Y si no, sea por acuerdo colectivo entre la empresa y el sindicato. La delegación o la entidad principal, o sea, con el que tengan más relación, digamos, o sea, pero si no se determina la relación, sí. Lamentablemente es una falencia de la ley. Para mí hubiera sido ideal que la ley determine la cantidad de crédito horario, pero no, lo deja librado al acuerdo entre las partes. Ok. Y vamos con la pregunta ahora de Silvia, que dice: consulta con relación a la cantidad de empleados para poder dar espacio o local gremial. ¿Querés No contestar hay vos, una Eugenio? cantidad, sí, bueno, gracias. No hay una cantidad. No hay una cantidad que la ley no dice, no habla de una cantidad, por eso la ley habla si, digamos, que debe, como que de acuerdo a la operatividad, a la actividad y a la naturaleza del servicio y a la cantidad de empleados y cómo se presta, eh, si es necesario que haya o no haya local gremial, ¿no? Si son pocos empleados, no se necesita local gremial, digo. Se necesita en general cuando estamos hablando de empresas de más de 200 empleados, digamos. Pero no hay una cantidad es otro tema que hubiera estado bueno que también la ley o la reglamentación lo determine, digamos. Bien. Ahí tenemos una pregunta de Pablo. Dice: buen día, les quiero consultar, no es necesario saber el nombre de la empresa, si han llevado adelante desafueros que han terminado en sanciones a delegados o representantes gremiales.
Sí, hemos llevado adelante desafueros, no tanto para sanciones, sino para despidos, donde terminamos negociando la salida de los delegados en una audiencia de vista de causa. Esto fue en la provincia de Buenos Aires, por un monto razonable para la empresa. Hablamos, para los que estuvieron, hablamos del caso del viernes pasado. Eran unos delegados que se lo habían descubierto sustrayendo mercadería de la empresa. Bien. Bueno, de momento no tenemos más preguntas. Ahí agradece Pablo. Voy a ver si puedo hacerles una encuesta con respecto a con qué les pareció esta plataforma para poder ver a ver si les resultó algo sencillo. Pero bueno, nada, estamos aprendiendo todos, así que yo también estoy tratando de ver si lo puedo cargar. Aguárdenme un segundito. Mientras tanto, Sabrina dice, muy buena la plataforma. Bien, bien, Sabrina. Iba por ese lado para consultarles eh, cómo les había resultado, si les había resultado cómoda, si no, para ver si la implementamos de acá en más o si volvemos a 3X, que la verdad que nos había funcionado bastante bien hasta el viernes pasado. Lamentablemente, que bueno, fue un inconveniente que no pudimos, como decía Eugenio, fue a nivel mundial y por lo tanto nos agarró justo en la mitad de la charla. A ver ahí. No sé si les apareció el Forms ahí con la pregunta que les pareció la plataforma Teams. Tienen diferentes Sí, opciones. sí, apareció en la pantalla Federico. Ven varias secciones y se puede enviar. Perfecto. Ahí están comentando, buenísimo. Eh, bueno, les agradecemos por tomarse un tiempito para contestar. Ahí tenemos 17 respuestas. Perfecto. Bueno, en general ha tenido buena acogida la plataforma. Así que en todo caso no Y si necesariamente. alguien, perdón Federico, No, sí, continúo. si alguien quiere también proponer por chat, como sabe los MA de ayuda, tratamos de hacerlo periódicamente. Si alguien les quiere proponer algún tema de interés para un próximo MA de ayuda, nos resulta de utilidad y saber cuáles son los temas que mayor inquietud generan en las empresas. Bueno, antes de despedirnos, les voy a copiar nuevamente los links. En primer lugar, voy a compartir lo que es ahí está, se lo están viendo, el test de riesgos laborales. Es un código QR para aquellos que no estuvieron al principio de la charla. Ustedes pueden escanear con el celular, o bien, ahora les voy a poner igual en el chat el link, pueden escanear eso y van a tener una especie de encuesta donde se hace un análisis de los riesgos laborales que ustedes tienen con devolución por parte del estudio. Aquellas personas que el viernes pasado escanearon y realizaron el test ya tuvieron su devolución, así que aquellos que no lo hubiesen hecho tienen la posibilidad de hacerlo ahora. Leandro Moneta está consultando con respecto a ver si, Leandro, si querés, indicanos puntualmente a ver qué quisiera saber. Dice, desafuero de delegados en profundidad. El marco de la charla quizás no da para tanta profundidad, pero si hay algo puntual de lo que estés interesado, podemos pasar a responderlo. Natalia Carreras dice, ¿cuáles son las medidas legales por presentación de certificados adulterados o no verídicos? No, eso están hablando de temas que les interesaría tratar en las próximas charlas. Ah, ok. Esos son los temas. Perfecto. No había entendido, pensé que eran preguntas que seguían cayendo. Bueno, ahí les voy a copiar el link del test de riesgos laborales, está copiado, perfecto. Y por último, les copiamos el mail del estudio por si tienen alguna inquietud o por si quieren mandar quizás temas, aparte de los que están poniendo ahora en el chat, que los voy a empezar a copiar. Los pueden también mandar ahí en el mail y nos van a quedar registrados para próximas charlas, ¿sí? Bien.
Ok. Está muy bien, Natalia. Vamos a tratar de tocar el tema. Bueno, ya les pasamos los links, ahí tienen el test de riesgos laborales. Si tienen más preguntas, podemos continuarlas ahora. En caso contrario, copiamos los links, copiamos sus propuestas y les doy la palabra a Eugenio y Esteban para que hagan los comentarios finales. Bueno, les agradezco mucho que les pido disculpas por los inconvenientes de la vez pasada. Esperemos que con esta charla la hayamos podido remediar. Con respecto al tema que preguntan Natalia y Leandro de los certificados truchos, claramente es una causal de despido que daría lugar a un desafuero sindical, pero que creo que hay que negociarlo con el sindicato, ¿no? O sea, hay que negociar la renuncia o la revocación del mandato con el sindicato. Bueno, les agradezco mucho su presencia. Lo mismo, y estamos a disposición de todos ustedes para responder todas las consultas que tengan. Ahí tienen, les dejó Federico la dirección de nuestro contacto, ya lo tienen, así que cualquier cosa que necesiten nos pueden llamar. Chao, hasta luego, nos vemos la próxima.